tarda un poquito. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en este sabadito 16 de marzo de 2024. Mi nombre es Ángel Musashi y estamos aquí en los eventos de Luna Literaria con el grandioso Miguel Monsiváis, escritor de fantasía y de poesía. Hola, hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias, gracias por el espacio, por la invitación. No, hombre, gracias a ti por estar aquí con nosotros un ratito. Y Miguel, cuéntame un poquito, por favor, ¿quién eres tú? Pregunta complicada, pregunta complicada para alguien que le gusta la filosofía también. Este, ¿Quién soy yo? Bueno, tengo 24 años, soy originario de Parros de la Fuente, Coahuila, un pueblito mágico de acá, del norte del país. Ah, qué bien. Este, Estudié licenciatura en educación primaria, actualmente trabajo de eso, soy maestro de primaria con un Ah, qué grupo de bien. quinto. Eh, Trato de escribir profesionalmente, si se podría decir, desde 2019, 2020, en donde ya me embarqué en publicar mis obras, pero desde joven, secundaria, siempre me ha llamado mucho la atención escribir y comunicarme con letras. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Y cuéntame, tú, ¿desde qué edad empezaste a escribir? Desde los 12 años más o menos empecé a escribir, noté que me interesaba principalmente la creación de mundos y historias fantásticas, guiado un poquito por la influencia de la cultura asiática, por todo lo que se veía en ese entonces por canales libres, Dragon Ball, Naruto, Sí, Caballeros del claro. Zodiaco, todo ese tipo de cosas me llamaban mucho la atención y la forma en la que yo quería expresarlo, algunos otros niños lo hacían dibujando o jugando o demás, yo lo hice escribiendo. Yo quería ver cómo podía transformar eso que yo veía en cosas que yo pudiera hacer. Sí, claro. Ok, y cuéntame, digo, tú me dices, por ejemplo, que creciste viendo estas caricaturas y en cierta forma te influyeron, ¿no? Sí, El anime o la caricatura que a ti más te influyó, ¿cuál fue? la que más me incluyó en esa época fue Pokémon. Para mí fue un notar cómo su mundo estaba construido, se notaba tan real, tan vivo que te podías imaginar con criaturas ahí, decías, esto está muy bien hecho, se puede entender que sí lo puedo traspolar a la vida. Entonces creo que es algo que me movió mucho. Ya actualmente, uy, podría hablar, por ejemplo, de Hunter x Hunter, un anime muy popular, pero bueno, de infancia diría de Pokémon, Inuyasha, series de ese estilo. Claro, y eso fue lo que te impulsó a escribir. ¿Tus textos actuales también tienen influencia de ello o hoy día has evolucionado hacia algo más? Ahora siento que he evolucionado hacia algo más porque intento fusionar lo que podríamos considerar como literatura algo clásica, más occidental, con lo que podemos ver con la literatura asiática, hablando en torno a la fantasía, ¿verdad? Claro, De tratar de fusionar esto en la literatura occidental de este lado del charco. Por ejemplo, es muy común los sistemas de magia muy simples, que son muy sencillitos de hacer, y la cultura asiática tiene sistemas de magia muy complejos, con muchas reglas, muchas cosas que hacen que que la narrativa se vuelva un poquito más complicada. También, por ejemplo, la cultura asiática, su mundo a veces es muy simple en algunas cosas, y la cultura occidental, su mundo es muy complejo. Entonces, trato de jugar con esas cosas que yo he notado al estar leyendo de aquí por allá claro. de Y al cómo revés yo puedo también pasa, aplicar. ¿no? Al revés Sí, también pasa, porque si de hecho lees sobre los mitos, por ejemplo, del antiguo Japón, son mitos muy elaborados, ¿eh? A comparación de sí, muchos mitos occidentales, los mitos de la fundación japonesa pues, realmente son muy, 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 muy elaborados. De la diosa Materasu, el dios Tsukuyomi, o sea, sí, realmente sí, sí son cosas muy profundas y que dan para investigaciones grandísimas, ¿eh? sí, sí, todos los yokai tienen un montón de trasfondo, los espíritus que ellos consideran naturales tienen una historia de mucho trasfondo, y aquí normalmente pues tenemos uno que otro que sí es muy con cierto trasfondo, pero sí los asiáticos tienen, en cuanto a veces, algunas construcciones sí son muy llamativas. Sí, claro. Y cuéntame, una vez sabiendo esto, y digo, para más o menos ir
hilvanando las ideas de esta entrevista, cuéntanos qué es lo que escribes tú, qué es lo que has escrito. Ahora, actualmente he escrito mucho cuento corto. Desde 2022 para acá he escrito mucho cuento corto. En 2019 escribí algo que nunca se publicó, que todavía ahí está como en beta. Le he estado como dejando añejar en mi mente y en el escrito. Una historia, me gusta mucho inspirarme en nuestra mitología. Era una historia sobre la creación de la luna. Ok, Nuestros ancestros creen que la luna era un dragón, casi un gemelo de Quetzalcóatl. ok, Entonces, en base a esa idea, me inspiré para crear o imaginar un mundo anterior a la creación de la luna y cómo se iba llevando. Actualmente, también inspirado en nuestros ancestros, terminé en diciembre del año pasado una novela que se llama Imperios. Esta se trata sobre, me traté de colocar en un mundo donde la conquista nunca se dio. ok, La conquista nunca se dio y del otro lado del charco el imperio romano nunca fue vencido. Entonces, de este lado, el imperio mexica logró dominar todo el continente y el imperio romano de su lado logró dominar todos los continentes que tiene allá, teniendo obviamente más territorio, pero esta fusión qué de culturas interesante, que se está dando. qué interesante. Y cuéntame, respecto de esta novela, ¿qué te inspiró a escribirla? Me inspiró estaba dando una clase, estaba hablando justamente sobre la conquista con mis alumnos y un niño me preguntó, profe, ¿qué hubiera pasado si nunca nos hubieran conquistado? ¿Qué hubiera sucedido si nunca hubieran llegado? Si, no sé, cosas hubieran pasado. Y eso me sacó mucho de onda de, ok, esto es interesante. De aquí, si te dejas ir, pueden salir cosas muy curiosas que se pueden Claro. trabajar. Entonces, sí, me he inspirado también en muchos cuentos cortos o de cosas así con mis alumnos que me dan ideas que dicen, profe, ¿y qué pasa si esto? Y de ahí saco muchas veces inspiración. Ok, y cuéntame, esta novela, ¿cuánto tiempo te llevó a escribirla? ¿Cómo fue el proceso de escritura? Un poquito más, cuéntanos sobre este hijo que creaste en diciembre. Este, en gestación, en la idea, me tardé como 6 meses en estarme decidiendo si escribir acerca de esto, porque normalmente tengo una idea y le doy vueltas y vueltas y vueltas, viendo pros, contras de cómo hacerlo. Con este intenté cambiar mucho mi proceso creativo. Yo era más un escritor, por así decirlo, libre. Escribía por aquí, por allá, no tenía tanta estructura. Con este decidí, porque de verdad me llamó mucho la atención de hacerlo y de tenerlo bien fundamentado, decidí cambiar totalmente mi forma de escribir a una más recomendada, que dicen que hagas tu cuaderno de ruta, que elabores cómo era la sociedad, la arquitectura, las culturas, este, dialectos, nombres comunes, cómo era la política, todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese tiempo que me planteé construir el mundo, fueron 6, 7 meses en de verdad estar ideando, por ejemplo, cómo se distribuyó la arquitectura mexica en el centro de México, pero cómo cuando fueron avanzando a través de su historia se fue fusionando con las otras culturas que se iba topando al norte o al sur del continente. En algunos puntos de la novela visitamos lo que sería Canadá, Ujú. eh, pero fusionando un poco la arquitectura mexica con la arquitectura que tenían los habitantes de aquella zona del Claro, mapa. Del otro lado también cómo la arquitectura romana se fusionó con las otras culturas, con la asiática, con la africana, este tipo de cosas. Entonces, sí fue un proceso bastante largo de construcción de mundo. Creo que me tardé más en construir el mundo y sentirme satisfecho con sus reglas y con lo que tenía para poder sentirme a gusto trabajando con él. Decir que necesitaba cualquier referencia, ya la tengo y no me tengo que salir de lo que ya estaba escribiendo, sino que ya tengo todo preparado establecido. para jugar con, sí, sí, todo preparado para jugar con el mundo que hice.
y creo que es Claro, el primer mundo complejo que hago. sí, porque a final de cuentas, mira, aquí, por lo que me cuentas, aplica mucho lo que decimos muchos en la literatura, ¿no? Que la investigación es casi tan importante como la narración. ¿A qué grado Sí, investigaste? ¿A qué grado estuviste analizando la situación sociopolítica de los mayas? Bueno, de los aztecas, ¿no? Porque los mexicas eran sí, aztecas. sí, Además, cómo se podría haber configurado su territorio, lo cual me imagino también te hizo investigar no solamente sus costumbres, sino las costumbres de los extranjeros, ¿no? Para saber cómo pudo haber sido sí, una sí, batalla, una dominación, cómo, o si, por ejemplo, pudo haber sido cultural, ¿no? sí, sí, o sea, todas esas variantes y aparte sacarme un poquito la idea de la conquista, porque el punto de esto es que no se note la influencia española o inglesa, sino a imaginar cómo toda esa cultura hubiera fluido si no hubiera habido intervención alguna. Creo Claro, que eso es lo que más, que de entrada hay que entender que no es una conquista, ¿no? Fue una invasión. O sea, sí, toda regla fue una invasión y tal cual, o sea, y fue sangrienta y fue, pues la verdad es que fue nefasta, ¿no? Porque además trajeron enfermedades, trajeron animales que no conocíamos aquí, entonces incluso, o sea, no solamente fue una guerra, sino que fue una aniquilación cultural. sí, sí, no, pues todos los escritos que destruyeron y que nunca vamos a saber qué son, pues empezar a idear qué eran esos escritos, cómo estaba basada su cultura, su sociedad, su política y cómo se fueron expandiendo, cómo en algunas cosas pudieron haber aplicado la diplomacia, en otras cosas la guerra como tal para ir expandiendo su territorio. Del otro lado, los romanos también, imaginar cómo hubiera sido si nunca se hubiera detenido el avance del imperio, este tipo de cosas que sí me no fueron, sacar los botes de basura. Que sí me complicaron, sí me complicaron mucho, porque sí muchas veces me vi en puntos muertos de qué estoy, de hacia dónde le tiro, porque Lo, lo pues cual también es mucho, normal, ¿no? Perdona, sigue, sigue. no, adelante, adelante. Lo cual es normal, ¿no? Porque digo, de lo que tú me estás hablando sobre los aztecas y los romanos, pero lo cierto es que mucho se ha perdido, ¿no? Hay mucho que no se Sí, sabe. Los romanos, por ejemplo, sí fueron un imperio grandísimo, pero también recordemos que hubo mucho texto que se perdió, hubo mucho sincretismo también cultural en todos los lugares que iban invadiendo, ¿no? Y los aztecas no es menos, o sea, simplemente se perdió su sistema de pelea, que debió haber sido un sistema súper impresionante tomando en cuenta que tomaban más rehenes que lo que mataban, ¿no? sí, sí, era pues, sistemas de, por así decirlo, de recompensa para los dioses por los guerreros que iban encontrando. Normalmente a los guerreros muy fuertes no los mataban, eran a los que procuraban apresar para después sacrificarlos y a los más débiles, pues sí, normalmente sí los asesinaban porque no sentían que iban a ser dignos de estar en presencia de sus dioses. Los romanos también tenían ideas similares, hay documentos de que también se hablaba acerca de canibalismo, de que comían guerreros más fuertes que ellos. Entonces, jugar con estas ideas y con este trasfondo y aparte aplicar un sistema de magia, no nada más jugar con la idea fantástica de un mundo que no se dio, sino aplicarle un sistema de magia. Y este tipo de construcciones sí me fue causando muchos conflictos al momento de estarlo creando. Ya una vez que me sentí satisfecho, la verdad fue muy sencillo. Después de la creación del mundo, que fueron 6, 7 meses, la historia fueron, bueno, 12 meses, un año en terminar la historia, pero ya me sentía muy cómodo jugando con ella. Ya podía decir hacia qué parte del mundo íbamos, este, qué tipo de arquitectura se iba a ver ahí, qué culturas se iba a ver, o bueno, la fusión de culturas que se iba a ver ahí, este tipo de cosas. Que la verdad es que 12 meses para crear todo un mundo fantástico, pues no se oye nada mal, ¿eh? De hecho, se oye un muy buen ritmo. Hay que entender que hay autores que para crear sus mundos y no siempre bien estructurados, pueden llevarse a lo mejor 5, 6, 10 años, ¿no? Entonces, 12 meses para crear una obra en donde creas todo un universo, a mí se me hace encomiable y es para felicitarte, ¿eh? Sí, ahorita ya que pasó un tiempo y que la dejé añejar, me gusta mucho dejar añejar mis obras antes de empezar a moverles, porque a veces cuando las terminas de hacer, dices, es perfecta, es la culpa de la escritura, y ya después las dejas y es como que empiezas a notar errores. Ya estoy otra vez revisitándola porque la quiero trabajar. La mandé a concurso con una editorial, quedó en top 20 entre 1000 concursantes,
que se me hace Muy un bien. logro. Sí, sí, se me hace un logro, pero eso me dice que todavía tengo mucho que mejorar. Hubo cosas que tal vez no cuadraron a los otros, a los que la leyeron, a los evaluadores y demás. Entonces eso me dice, ya creo que es momento de ir ajustando detalles para que quede una obra mejor. Que también hay que entender, digo, y esto es algo que yo le digo mucho a mis alumnos, hay que entender también que no, el hecho de no ganar un concurso no siempre significa que una obra está mal, ¿eh? También influye mucho el qué tipo de género aceptaban en una convocatoria, qué era lo que estaban buscando, si va con la línea editorial y lo que necesitaban. No siempre que no quede primer lugar en un concurso quiere decir que no es bueno, ¿eh? Entonces, haber quedado entre los 20 finalistas de 1000, a mí se me hace ya publicable. Quizás solo falta encontrar el lugar adecuado. Que de entrada ya sabes que aquí esta producción es Luna Méxica, ¿verdad? Siempre para servirte. Pero quedar 20 de 1000 es un número magnífico, ¿eh? Sí, sí, yo mismo disfruté mucho escribiendo esta historia, me divertí muchísimo. La verdad, a veces con algunos cuentos cortos, sí era un poquito tratar de sacarme de mi zona de confort, escribir cosas de fantasía, pero con terror, o nada más terror, o algo más romántico, algo más, de otras índoles, pero con esta me divertí muchísimo, creo que no me había sentido así escribiendo algo. No sé si tenga que ver con que cambié mi proceso creativo o me traté de profesionalizar un poquito más al tener ya todo más construido, que nada más estar escribiendo y a ver qué se iba trabajando sobre la marcha, pero fue algo que disfruté muchísimo y yo creo que si la gente lo lee también lo va a poder disfrutar. Sí, claro. Y ¿sabes qué? Yo creo que eso es algo que sí es importante, ¿no? Inspirar a la gente a que te lea, atraer a la gente para que te lea, porque la verdad es que muchas veces hay universos muy bien creados, hay literatura muy bien creada, pero por el solo hecho de ser un autor mexicano, mucha gente no lo quiere tomar. Y la verdad es que hoy día hay escritores, y digo, toda la historia de la literatura mexicana ha estado rodeada de gente que literal se convierte en leyenda, ¿no? Y no nada más estoy hablando de Juan Rulfo, ¿no? Que a lo mejor es el más conocido, sino también, por ejemplo, estoy hablando de muchos escritores revolucionarios, ¿no? Como puede ser esta señora Caballero, o puede ser, por ejemplo, también como, ¿qué te gusta? Digo, en la época actual, Elena Poniatowska, ¿no? Como Taibo Sí, segundo, como o sea, gente que a final de cuentas se ha hecho su lugar en la literatura mexicana, Inés Campobello, por ejemplo, ¿no? Que se han hecho un lugar, no solo en la sí, literatura mexicana, sino en la literatura internacional, ¿no? Entonces, sí, sí, sí instar el a sol nace que, para todos. claro, no, y ¿sabes qué? No solamente es que el sol salga para todos, sino que a lo mejor es la oportunidad de, digo, perdón, yo Inés Campobello, Nelly Campobello, perdona, esta escritora revolucionaria de Cartucho. Digo, Ya, porque dije ya, Inés Campobello, sí, perdona, eso sí, fue un grandísimo error, pero bueno. Sí, la verdad es que más que yo, es quitarse un poquito el malinchismo, aprovechar para quitarse un poquito el malinchismo sí, sí. y darse la oportunidad de conocer la literatura mexicana en toda su expresión. Y artistas como tú brindan esa oportunidad, ¿no? Entonces, también hacer un llamamiento a eso, a que sí se busque también la literatura mexicana, ¿no? Sí, también me influí mucho por las historietas mexicanas. Había muchos que hacían historietas, o Claro, que se publicaban en internet de autores anónimos, historietas donde trabajaban con muchas ideas, y también me inspiré mucho. Yo no, pues soy del 94, prácticamente nací con el avance, con el boom del internet, con el nacimiento de YouTube, de todo esto, entonces yo fui viendo cómo iban creciendo, y pues yo era de los que entraba a los foros a leer, a buscar literatura, porque no tenía acceso tanto a libros por la claro. situación económica, entonces mi forma era a veces en cibercafés o así, ver cómo conseguía literatura o cosas que leer, porque a mí, pues leer desde los 13 años. Mi primer libro fue El Quijote, me tardé como 6 meses en leerlo y entenderlo, porque me lo puse de reto personal, de quiero entender qué me está diciendo este señor. Y ya cuando lo estaba leyendo, me reía y mucha gente me decía, pero es una obra de cultura, ¿por qué te estás riendo? Yo, pero es que está bien gracioso lo que No, está sí es haciendo este señor. divertidísimo el Don Quijote, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, me De divertía hecho, muchísimo. Y de hecho, yo creo que si sacaran, digo, ojalá no lo hagan porque también a veces lo hacen muy mal, ¿no?
pero si sacaran una nueva versión del Don Quijote, animada, por ejemplo, ¿no? Adaptándola a los tiempos de hoy, yo creo que sería un completo éxito, ¿eh? Mucha gente que no lo conoce, porque realmente tiene comedia, tiene sátira, tiene acciones. Don Quijote es una super obra maestra, ¿eh? O Sí, sea, sí, yo sí. creo que muchos por miedo a los clásicos dirán, es que no, ya todos quieren que leas el Don Quijote, pero es que es divertidísimo, es la cura ese Sí, Don Quijote, es muy y tiene una divertido, sabiduría sí. profundísima. Que de hecho, esto es algo que poca gente sabe. Bueno, al menos poca gente que no se dedica a la literatura, ¿me explico? Pero Don Quijote de la Mancha fue tan revolucionario y fue tan innovador en su tiempo, atrajo tantas miradas, fue tan interesante, que hoy día existen versiones apócrifas de Don Quijote que surgieron de esos tiempos, ¿eh? Gustaban tanto que había gente que hacía sus propias versiones del Don Quijote. Y algunas no tan bien Es, logradas, otras mucho. no las voy a buscar, las tengo que buscar. Te voy a Tengo poner un que video. ponerme. Sí, hay una escena muy popular que la gente que no ha leído el Don Quijote se la achaca al Don Quijote original, ¿no? Y que no lo es si es de una versión apócrifa, donde va este Don Quijote montado en Rocinante, va Sancho a su lado y unos perros empiezan a ladrar. Entonces Sancho toma El piedras y se famoso las dicho, empieza a sí. aventar, ¿no? Y le dice Don Quijote, Sancho, deja, que si ladran es señal que vamos pasando. Es tan impresionante el Don Quijote que esta escena es de un Don Quijote apócrifo, de un Don Quijote pirata que surgió en esos tiempos. Y sin embargo, a ese grado obligaba a crear de tan excelente que fue. ¿Eh? Es que una obra inspira y pues es inevitable que se creen ecos a su alrededor, ¿no? Es como una onda que va generando otras olitas más pequeñas y se va distribuyendo. Entonces, es algo muy, quisiera que con mi literatura pasara eso, que hubo gente que diga que yo me inspiré de ti, aunque te vaya mejor que a mí, gracias. Yo creo que esa es la ilusión de todo escritor, ¿eh? Y seguramente tú y muchos de los autores lo van a lograr, ¿no? Y mira, a lo mejor no todos van a inspirar arte, literatura, ¿eh? Eso es un hecho. Hay gente que a lo mejor va a ser inspirada para crear cine, va a haber gente que sea inspirada para, por ejemplo, crear música, ¿no? Digo, y esto lo pongo de ejemplo, hay una banda, a muchos no les gusta el punk, así que no voy a decir que la escuchen, pero hay una banda de horror punk, por ejemplo, que a mí me encanta, que se llama Los Carniceros del Norte. Que Los Carniceros del Norte, y así de raro como se oye, te lo recomiendo, son muy buenos, A hacen ver, homenaje a películas de terror. Pero este señor, que de hecho le mando un saludote, un español que se llama Charlie Usher, él tiene otro proyecto anterior que se llama La Casa Usher, que de hecho de entrada si dices La Casa Usher, bueno, sabes que está inspirado por Poe, ¿no? sí, sí. Pero tú escuchas su música y mira, está inspirada, por ejemplo, en este señor, este ruso, ay, se me acaba de ir el nombre, el de Noches Blancas. Dostoyevsky, por ejemplo, tiene también obras en las que se basa en Edgar Allan Poe, en Arthur Machen, o sea, realmente a veces puedes no inspirar literatura y sin embargo sí inspirar otras artes, ¿eh? Sí, sí, una banda que yo escucho mucho, Sauron, tiene muchos discos basados en El Señor de los Anillos. Sí, claro. Entonces, Sauron. sí, se inspira de muchas formas, sí. Sí, claro. Entonces, Entonces, es a lo que voy. Yo creo que es el sueño de todo artista, de todo escritor, ¿no? Pero eso, más que a lo mejor inspirar obras, o inspirar lo que sea, ¿no? Inspirar a lo mejor hasta dedicártela a la novia o a tener valor de hacer algo que no creías que podías, pero inspirar, ¿no? sí, sí, creo que es lo que se busca de toda forma de arte, ¿no? Inspirar más arte, inspirar más cosas que marquen el mundo. Efectivamente. Y que nos marquen a nosotros mismos, ¿no? Porque no sé si a ti te ha pasado, a mí en lo personal me ha pasado, y por eso te lo pregunto, no es más una pregunta, más que un comentario. Me ha pasado que algún personaje sale con una moral mayor a la mía y me termina inspirando, ¿no? Incluso un Sí, personaje sí, sí. creado por mí. Sí, sí. A mí tengo mucha inspiración, por ejemplo, de Bilbo Bolsón. A un tipo que le gustaba la tranquilidad absoluta, que no esperaba nada de la vida más que estar tranquilo en su hoyito. Claro, Entonces, yo me identifico mucho con eso porque me gusta mucho la paz, no me gusta mucho este tipo de aventuras como Bilbo, pero de repente hay algo que te llama y tienes que ir. Entonces, claro, siento mucho la inspiración de ese valor de Hobbit, por así decirlo. claro. Ah, mira, te manda saludos Irving Espinosa.
Muchas gracias, Irving, hermanito. Muchos saludos. Y hablando de esto de Bilbo y de todo este tipo de personalidad, cuéntanos, ¿cómo se llama el personaje principal de tu novela? El personaje principal se llama Alejandro. Ajá, Este, un poquito, mi segundo nombre es Alejandro. Quise hacerlo un poquito personal porque a ciencia cierta es mi primer bebé que quiero ver publicado claro, tal cual. Ya había trabajado en otras obras de fantasía, pero siempre eran para mí, para experimentar. Entonces, claro. este se llama Alejandro, el villano, por así decirlo. Tomé el nombre ejemplar, Magno, Ok. este, y tengo, ahorita que ya estoy volviendo a trabajar en ella, tengo muchas ideas para seguir escribiendo acerca de este mundo, porque bueno, ya lo construí, tengo mucho material para trabajar con él y sacar, Sí, claro. este, de cómo seguir nutriendo esta historia. No nada más es Alejandro el que está en esta historia, tenemos otros como Francisco, este, tenemos ahí una personaje que se llama también, o le dicen Malinche, tratando Ok. de tomar estos nombres que reconocemos muy fácilmente y los traté de implicar para que también este, al lector también le hace algo de curiosidad, ¿no? De este nombre yo lo conozco históricamente, pero ¿qué hace aquí? ¿Qué Sí, claro, una funciona de familiaridad esta forma? que va a sentir, ¿no? Sí, sí. Entonces, traté de juntar, ya estoy hablando de el mundo no está justo después de lo que pudo haber sido la conquista y es muchos años después, en un mundo Claro, más avanzado tecnológicamente, tanto lo que dominaron los romanos como lo que dominaron los mexicas, con esta magia que hay en el mundo. Entonces, hay mucha fusión de nombres, hay mucha fusión de apellidos que se pueden haber visto entre las dos naciones y entre el, el apropiarse de las otras culturas cuando iban expandiendo sus respectivos imperios. claro. Que yo Todo me pregunto, esto, y no sé adelante. si tú lo contestes en tus libros, pero ¿se puede llamar apropiación o más bien sería un sintetismo? Es decir, porque también hay que reconocer, mira, nos enojamos mucho con los extranjeros, ¿no? Por nuestra invasión. O, por ejemplo, hay otros países como, por ejemplo, los escoceses con los ingleses, ¿no? Pero también trajeron tecnología. Entonces la pregunta sería, Sí, sí. ¿es realmente una apropiación o una sincretización? Pues hay de las dos, hay cosas donde sí nos apropiamos a veces muy bruscamente, como se podría decir de la palabra apropiarme, tomarlo ahí, y hay otras veces donde sí se fusionan. En la arquitectura, por ejemplo, se puede ver, en la arquitectura que presento sí se puede ver en cómo se fusionaron las dos corrientes, en Claro, cómo fueron viendo estos avances. Pero en otras cosas sí se apropiaron totalmente, en avances tecnológicos, en nombres, sí, claro, en costumbres, sí, claro. tanto. Y, ajá, que yo pregunto, ¿hay barbarie en tus textos? Digo, porque al final de cuentas estamos hablando de, pues, de unas culturas que eran guerreras, que eran barbáricas, que luchaban, que peleaban, que mataban. ¿Hay barbarie en tu novela? Sí, 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 sí. Sí. Todo el conflicto nace porque justamente el Imperio Romano quiere seguir expandiéndose. Entonces, pues ya dominó todo. ¿Qué le queda? Lo que está al otro lado del mar. Sí, claro. Entonces, los mexicas, los aztecas avanzaron a un grado más de tranquilidad, de chill. Pues ya nos apropiamos, ya estamos a gusto con lo que tenemos, ya avanzaron más espiritualmente, pero los romanos avanzaron más en armamento, en tácticas, en cosas. Entonces hay este conflicto, ¿no? Donde está el que quiere mantener la paz, de vamos a ser Claro. diplomáticos, y el que quiere mostrar un poquito más las jugadas sucias, por así decirlo, que eran muy reconocidas de los romanos. Los romanos eran muy sucios en la guerra, Sí, con tal de hacían avanzar y travesuras. conquistar. Sí, sí. Entonces, traté de tomar esto principalmente porque sí le quería dar ese sentido ligero de tienes al malo y al bueno. No quise darle tantos matices. Sí tiene algunos, pero no tantos, porque lo veo más, un poquito más juvenil, lo quiero hacer más digerible para que cualquiera lo pueda leer y sentirse a gusto con lo que está leyendo. Sí Sí, pude claro. haber hecho una obra más profunda, con muchos matices políticos, sociales y demás,
pero dije, ahorita no quiero abordar eso, quiero más explorar el mundo, sí con una historia con trasfondos, subtramas y cosas que hay que desarrollar, pero Claro. quiero que sea más disfrutable. Ok, ok. Y ahora cuéntame, porque yo sé que no solamente, digo, y cambiando un poquito el tema, sé que tú no solamente haces fantasía, ¿verdad? Sé que también haces poesía. Ahora, platícame, por Gracias. favor, ¿qué es de esta poesía? ¿Va también en el género de lo fantástico o de qué tipo la escribes? No tengo un género en específico de la poesía. Es, para mí la poesía creo que es como el escape a mis emociones. Yo soy cero romántico a veces, pero puedo escribir poesía muy romántica y eso es algo que me causa mucho conflicto a veces. ¿Por qué? Porque no me gusta, por ejemplo, no me gustan las películas románticas, no me gusta la literatura romántica, no me gusta, pero puedo escribir poemas que dicen, estás bien enamorado, yo estoy más solo que una papa, pero dicen, estás bien enamorado, y yo, no, 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 o, o, o poemas que hablan acerca del dolor o la decepción personal, también lo hago mucho porque creo que es como es una forma de retarme a mí mismo con mis propios sentimientos, la poesía. Y Claro, la literatura fantástica creo que es mi forma de mandar mi mente a volar y la poesía es de centrarme, de poner los pies en la tierra, con qué te estás enfrentando, con qué sentimientos estás viviendo ahorita y cómo claro. vas a escribir con eso. Qué bonita división, ¿eh? La fantasía te hace volar y la poesía te pone los pies en la tierra. Fíjate que qué Sí, padre, porque la mayoría hace lo contrario, ¿no? Intentan erróneamente llevar la fantasía a la realidad, cuando el que lee fantasía lee para no vivir la realidad. Pero ajá, la poesía la intentan hacer fantasiosa, cuando en la poesía sí se necesita tener un símil con la realidad. Y yo sé que aquí va a sí, haber sí. un purista que diga, no es cierto, yo puedo hacer poesía de algo que no existe. Sí, sí, claro, pero al final remites a unos sentimientos que son 100% reales, ¿no? O que al menos Sí. tienen la idea de generar un nexo con sentimientos reales. Pues es que de eso se trata la poesía, de conectar con los sentimientos de otra persona, porque a veces tu poema no hace sentir lo mismo que tú sentías cuando lo escribiste a la otra persona, le hace sentir Claro, algo diferente. Y creo que es lo bonito de la poesía, porque conecta muchos sentimientos que no normalmente es el que tú pensabas originalmente para eso. sí, claro. No, bueno, es que a final de cuentas, y siempre todo texto tendrá una interpretación propia del autor y una interpretación propia de los lectores, ¿no? Que de hecho incluso llega a pasar, no sé si a ti te ha pasado con algún texto, a mí en lo personal sí me ha pasado, que de repente me digan, wow, no manches, es que qué profundidad tiene ese texto, y se ve que tú hacías, mira, te voy a poner un ejemplo con algo que me pasó con uno de mis textos, ¿no? Es que se nota que tú intentas hacer entender el vacío que él siente a no hacer nada comparado con la familia. Y yo me quedé viendo y dije, pues ni me acuerdo que lo haya hecho por eso, pero soy una cosa bárbara, ¿no? Sí, Entonces, está bárbaro. no sé si te ha pasado eso, ¿no? Que de repente tú a Sí, lo mejor hasta lo hiciste porque era la única forma en que cuadraba con tu texto y dijiste, ¿cómo lo soluciono? Ah, así, se muere aquí, ¿no? Y le dan una sí, sí. intención completamente diferente cuando te leen, ¿no? Sí, se van así, no, pues yo no me estaba escribiendo, estaba divagando, a veces ni estaba muy concentrado, ya no estaba a ver qué salía y pues bueno, sí, sí, de repente hacemos cosas bárbaras, somos, no, hombre, no, aquí todo. Sí, no, digo, fíjate, no muy lejos, ¿eh? Y con otro autor que entrevisté hace como un año, me decía, es que, ¿sabes qué? Hay mucha gente que quiere que yo haga conferencias de psicología, porque les gusta mucho la manera en que mis personajes resuelven los conflictos. Pero curiosamente dice, yo solamente los hago resolver así los conflictos, porque si los hacía resolverlos a trancazos como los resuelvo yo, la novela se acababa en 2 capítulos, Sí, 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 es como ¿no? que, bueno, a la tiznada. Ajá. Y dice, no, y todos me dicen, es que se nota que le metiste un montón de psicología para saber cómo trabajarlo. Dice, y pues la verdad yo, pues nada más lo hice porque no quería que la novela se acabara pronto. O sea, Yo quería seguir escribiendo, yo quería seguir a ver qué salía. efectivamente, entonces, eso es lo que de repente, de pronto pasa. ¿A ti te ha pasado eso? Sí, 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 me pasó, creo que de esta novela, el conflicto con el que más tengo es con el final, darle un final, quería manejar un final
cerrado pero abierto, algo complicado, algo que si ya no escribo Ok, más de esto, la historia se entienda y digas, estoy satisfecho. Pero ok, si quisiera escribir más de eso, decir, ah, puedo continuar por este hilito que me dejé por aquí, por esta otra cosa que me dejé por allá, que tal vez sí se concluyeron en cierta forma, pero no. ok, Eh, entonces, pues es complicado. Estoy muy contrariado con este, porque pues a todos nos como pasa. es, sí, como es lo primero que quiero publicar, tal cual, que sea dejando de lado mis poemarios que ya están publicados o mi libro que es un poquito de filosofía personal, este, que este sea la primera entrada a los mundos que yo puedo crear dejando de lado mis cuentos cortos, quiero que sea una carta de amor abierta a la fantasía, que puedo partir de muchas cosas hacia esto. Ok, ok. Sí, a final de cuentas, y por lo que me estás queriendo dar a entender, es un inicio, ¿no? O sea, tampoco estás diciendo que te casas con ello, que te vas a quedar ahí, sino que es un inicio, ¿no? Sí, sí, no, no, pues sí me dolió construir el mundo, la verdad, o sea, investigar, estarme quebrando las cabezas, sí me dolió, pero no soy alguien muy aprensivo con las cosas. Entonces, si me surge otra idea y empiezo a construir otro mundo, no me voy a sentir mal por dejarlo. Ese tal vez ya Sí, concluyó su ciclo, ya hizo lo que debía de hacer con mi vida, en- con mi arte, con mi escritura. Vamos a ver qué es lo que puedo seguir construyendo con esto. aunque ahora viéndolo desde el punto del lector, si ese universo le gustara a tus lectores, ¿lo continuarías? Uf, dependería mucho de mí. Me gusta el dinero, obviamente me encanta el dinero, si Claro. les gusta un montón, pues sí, pero dependería de muchos factores. Sí lo dejé con un final para continuar, sí tengo idea de algo de continuación de esto, de esta historia, porque aquí concluye con la historia de Alejandro, se llega a su final, por así decirlo, de su travesía, y quisiera continuar con la historia de Magno, porque Magno todavía continúa. Ok. Entonces, todavía tengo ahí los con los que poder trabajar, pero dependería mucho, tal vez de mi ánimo, de no, porque tampoco me quiero quemar con la historia, tampoco Claro, quiero sentirme abrumado con ella y que nada más lo esté haciendo porque sí. claro. Ahora, cuéntame, ¿esta novela ya está publicada o está en vías de publicación? Está en vías de publicación. La dejé añejando un tiempo, la mandé a concurso para ver qué es lo que sucedía. Ahorita la Digo, estoy revisitando para Digo, notar. te pregunto principalmente por qué. Porque muchas veces, aunque entren a concursos o se revisen, suele a veces ya haber una primera edición publicada, ¿no? Y sobre esas se hacen correcciones. Pero en tu caso, ahorita todavía es inédita. Sí, todavía es inédita, está ahí. Creo que muy pocas obras se han visto de este punto de vista. Tal vez sí se habían hablado de conquista, pero ¿qué hubiera pasado si nos hubieran conquistado otras cosas o así? No en un Claro. mundo donde nunca se hubiera conquistado. Por ese lado me siento bien, porque creo que es un punto algo original y curioso por el cual llamar al lector. Vamos a situarnos en un mundo donde nunca ocurrió esto. Ok, Pero ok. Ok, y ahora, en, una pregunta. Digo, y esta yo creo que tiene que ver con ello, ¿no? ¿Hay alguna fecha ya de publicación? Te digo porque seguramente algunos espectadores se van a sentir interesados en el libro y es bueno saberlo. ¿Tienes ya planeada alguna fecha o al menos un año o un mes de publicación posible? el 14 de septiembre de este año Ah, es mi magnífico, cumpleaños, es mi cumpleaños y yo lo quiero ver nacer conmigo otra vez. Yo de decir, vamos a empezarle bien. magnífico. Pues entonces nuestros espectadores ya están escuchando. Es 24 de septiembre. 14. 14 de septiembre, cierto, perdóname. 14 de septiembre de 2024, que por eso me fue. 14 de septiembre de 2024 va a ver la luz. ¿Qué nombre lleva? Imperios, alma y acero. Imperios, Almas y Acero. Para que si llegas a volverte un bestseller, que yo estoy seguro que lo vas a hacer, quiero mi copia firmada porque yo lo di a conocer aquí, ¿me oíste? Porque Sí, yo sí, tuve claro. la primicia. Sí, claro, sí. Obvio, Porque yo, claro que porque sí. así como tú me lo estás contando, yo estoy
completamente convencido de que vas a ser un bestseller. Es más, yo te deseo de corazón y sé que va a suceder que antes de lo que te des cuenta te estén pidiendo traducción a varios idiomas. Yo sé que tienes el talento para hacerlo y que vas a poder conseguirlo. Entonces, así como los Gracias. espectadores, yo en lo personal voy a estar ansioso esperando esa fecha para poder ver la novela. Pero hablando un poquito más de tu otro trabajo, ¿no? De tu poesía. Cuéntame un poco sobre tu poesía, sobre cómo escribes, qué es lo que escribes. Con la poesía, este último trabajo, tengo un poemario que sale el 31 de este mes, se llama Laberintos, bueno, Laberinto, en el cual planteé 3 rutas para el lector. Una ruta de la vida, una ruta del dolor y una del amor, obviamente enfocado. Yo estaba muy en conflicto con los poemarios que tratan sobre una sola cosa, Claro, de versos del amor, versos de... Tenía mucho conflicto porque yo quiero tratar de manejar un amplio catálogo de emociones, porque así es la poesía. No claro, me quiero casar con el amor, no me quiero casar con el dolor, no me quiero casar con ninguna emoción, porque yo siento mucho, no nada más siento amor, siento un claro. montón de cosas. Entonces, se llama laberinto precisamente porque le quise dar ese sentido caótico de lo que te enfrentas en un laberinto. Estás aquí, das una vuelta y es algo completamente distinto, ya te perdiste y tienes que regresar y tienes que buscar otras formas. Este, de ahí surgió la idea del laberinto. Tenía una idea de tratar de hacer un libro, un poemario interactivo en el cual tuvieras que usar un dado de 6 caras para ir decidiendo el camino, pero al final no me terminó convenciendo lo que se estaba haciendo. Entonces ya me decidí en hacerlo en estas 3 rutas que el lector puede elegir y atravesar el laberinto. Muy parecido a los librojuegos, ¿no? Que sacaban de Calabozos y Sí, Dragones hace unas décadas. ajá, sí, inspirado justo en eso, porque estaba leyendo uno de forma digital y estaba ahí pasando de hojas y regresando y avanzando. Pero dije, como para hacer mi segundo poemario, lo veo muy, muy extravagante para poder hacerlo. Entonces me fui por un camino un poquito más sencillo, por así decirlo. Aunque no pierdo la idea de hacerlo, porque soy alguien que le gusta siempre estar investigando, siempre estar haciendo cosas. Digo, por algo soy maestro, me Claro. gusta saber de todo y hablar de todo un poco. No Y tan mira que, profesional, ajá, adelante, adelante, no tan profesional. no, no tan profesional como para centrarme en una cosa, pero sí tener un abanico amplio de ideas. Ok, y ahora, eso es una pregunta que yo te quería hacer desde hace rato y que ahorita que tocas ella, quiero platicarla contigo, ¿no? Cuéntame cómo, digo, porque ya me contaste que tu novela surgió por la pregunta de un alumno, ¿no? Pero en general, a nivel Miguel Monsiváis, ¿cómo ha influido el ser docente en tu proceso creativo y en tu proceso de artista? Un montón. A mis alumnos siempre les estoy pidiendo más, siempre estoy buscando el más. Llegamos a un punto donde logran dominar una técnica, por ejemplo, me hacen carteles preciosos, ya de exposiciones reales, de que se puedan tomar y mostrar al público. Carteles muy bonitos o textos muy bonitos, es como que vamos a complicarlo más. ¿Qué más podemos hacer para seguir mejorando? Y mis alumnos yo creo que a veces me odian porque siempre, ya hicieron esto bien, vamos a hacer algo más difícil. ¿Por qué? Porque ya hacen esto bien, no quiero que se estanquen. Lo mismo Claro, va conmigo, no quiero estancarme. Por eso el cambio de mi proceso creativo, porque ya me sentía muy cómodo escribiendo libremente, con una idea y vamos a ver qué es lo que sale. No, ya centrarme a ver, vamos a hacer reglas y construcciones y cosas, vamos a hacer personajes reales o que se sientan de cierta forma. Entonces, sí, mi forma de trabajar ha influido mucho en mi forma de escribir. claro, a final de cuentas te ayudó a salir de la caja, ¿no? A ver un poco fuera del panorama, a salir de tu zona de confort, que es algo elemental para todo escritor, ¿no? Ahí no lo sabría decir, hay muy buenos escritores de su zona de confort, hay muy buenos que no tienen que salirse mucho de su caja para hacer grandes obras, pero creo que es porque conocen muy bien su zona de confort. Eso O, también ¿sabes es un algo que punto pasa? válido. ¿Sabes qué? Yo creo que no es tanto eso. Mira, ayer platicábamos Adrián Ochoa y yo, y algo vital, y a veces no se dan cuenta precisamente porque ya lo ven como algo normal, ¿no? Pero algo necesario para escribir es vivir. No puedes escribir Sí, si no has vivido.
eso es un hecho, ¿no? Entonces, lamentable o afortunadamente, hay escritores que han vivido tanto, que les ha pasado tanto, que escriben desde lo que ellos creen que es una zona de confort y no lo es, simplemente han vivido un montón, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes a este señor que yo lo adoro y por eso siempre lo menciono, a Borges, por ejemplo, que dentro de lo que cabe, o sea, no cambió mucho su vida, no cambió mucho lo que hizo, pero escribía fenomenal porque le tocó sufrir muchísimo en la vida, ¿no? Sí, Por sí. ejemplo, tienes ahí a Stephen King, ¿no? Que Stephen King, con todo y que hace finales muy malos, pero bueno, Stephen King, en su narrativa, ha sufrido de todo y entonces él te escribe sobre ello y tú piensas, güey, este escribe lo mismo. No, lo que pasa es que ha vivido mucho y por eso entiende ya su zona de confort, como la llamamos, pero que no es tal, es simplemente que ha vivido mucho, ¿no? O tal vez ya llegó en ese punto en que es su zona de confort, pero por haber salido un montón de veces de ella, ¿no? Por enfrentarse a Claro, un montón de conflictos, ya es como que, nada, ya, que venga un maremoto, yo voy a estar bien. exacto. Y yo creo que es parte, y porque la verdad es que sí le han tocado buenas, ¿eh? Digo, ahorita no es una entrevista sobre King, no vamos a hablar sobre él, pero pues sus buenos golpes le ha tocado, ¿no? Yo creo que eso también te ayuda a Sí, escribir. Y por eso es mi siguiente pregunta. Tú escribes poesía, que es algo muy íntimo y que requiere mucho del sentimiento. A veces puedes escribirla sin estarla sintiendo, sí, pero algún vestigio de sentimiento tuvo que haber quedado para saber sobre qué estabas escribiendo. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿ha habido algún suceso importante en tu vida que te ha marcado para escribir? Hablamos uf, específicamente de poesía. sí, ha habido cosas muy duras. Eh, cuando estaba yendo a terapia psicológica, enfrentarme a mí mismo, creo que es algo muy peligroso y muy retador. El romper con cosas que ya traías del pasado, ¿no? Muy marcadas, muy destructivas, pero que eran tuyas, son tus cosas. El cómo tú te habías construido como persona, el pelearte contigo y destruir eso, destruirte para volver a construir con pedacitos mejores de lo que eras, era muy conflictivo. Y todavía hasta el momento es, porque normalmente a veces me pregunto, ¿esto lo estoy haciendo porque es lo que quiero ahorita o son manías que tenemos arrastrando? Y siempre es este conflicto de, ¿soy el nuevo yo o soy el antiguo yo quien está haciendo estas cosas? La separación de mis padres también es algo que me afectó mucho, porque yo escribía poesía desde los 13, empecé escribiendo fantasía y poesía desde muy pequeña. Entonces, eh, pues la poesía era lo que me hacía centrarme en ir procesando mis emociones, en no estarme eh, lastimando a mí mismo. La poesía Sí, me ayuda mucho a esta catarsis de liberación de emociones y de dolor. Es algo que se me dificulta mucho hasta ahorita, es llorar. Por ejemplo, yo casi nunca lloro, ni cuando escribo poesía muy dolorosa, pero creo que es mi forma de llorar, escribir poesía. Tal vez no claro. puedo llorar lágrimas como tal, pero la poesía me da ese momento de ya, salió, tenía que salir. Que ahora que hablábamos del dolor precisamente, y hablábamos de eso precisamente, ¿no? De cómo la literatura muchas veces sirve como catarsis, sirve como una especie de entidad purificadora que te ayuda a salir adelante de la mayoría de los problemas, o al menos de los que a otros quizá no hubieran podido salir, ¿no? Sí, sí. El nacimiento de mi hija también me inspiró muchísimo. De las pocas veces que he llorado de forma natural, yo nada más recuerdo que la cargué y empecé a llorar. ¿Por qué? No sé, pero nada más la cargué. Y es algo que me ayuda mucho a inspirar a escribir cuando quiero hablar de paz o de esperanza. Este, Todos mis fracasos amorosos acerca del dolor o, o de esos, me gusta mucho escribir de esos momentos en donde te estás peleando contigo mismo. Hay un Claro, poema que me gusta mucho que se llama Espejos, en donde hablo de esta situación de cuando estás derrotado y llegas y te miras al espejo. Y como el espejo a veces te pregunta, ni siquiera estás bien, el espejo te sigue echando de eres malo, no tienes nada, mírate cómo llegas, mírate esto. Y, y, y es un poema que a veces me gusta revisitarlo mucho porque a veces sí te sientes de la patada claro. y ese me ayuda a aceptar que me sienta de la patada y buscar otras formas, no en centrarme en el celular, a ver TikToks, a ver, Sí, evitando claro. emociones, no, acá, no, no.
reconoce cómo te sientes y trabaja en base a eso. Es algo que me ayuda Ya. mucho la poesía. Y ahora que mencionaste este poema Espejos, y tomando en cuenta que nos quedan más o menos unos 10 minutitos de transmisión, bueno, un poquito más, si tú te quieres alargar, no pasa nada, pero la pregunta aquí sería, ¿quieres leernos algunos de estos poemas? Quizá a lo mejor Espejos o alguno de ellos. ¿Quieres Me, adentrarnos en el gust- laberinto? me gustaría, me gustaría mucho. Ok, entonces te cedo la pantalla. Yo estoy aquí y un placer dejarte la pantalla para que puedas explicar tus textos, para que puedas narrar algunos y para que los espectadores sepan qué es lo que Miguel Monsiváis escribe, ¿sale? Gracias, gracias. Les voy a leer un poema. Este se llama Zorro. Aquí trato de hablar precisamente acerca de los zorros que se visten de ovejas. ¿Acaso pensaste que yo iba a perder? Tu intuición que tanto presumías falló. ¿Lo viste? Logré hacerte llorar. El golpe final lo di yo. Triunfé. Me vestía frente a tus ojos de cordero, mas fui zorro astuto y con maldad. Te lastimé con la promesa de hacerte bien, dejando mi huella impia en tu ingenuidad. Fue tu error confiar en este zorro engañoso, un perjuro con mezquindad que solo hace daño. Pero ten presente que de mí no hay dos. Soy único en mi vileza, mi venganza en tus manos está. En este mismo poema y en esta misma línea, quería hacer una contestación, quería poemas o textos que se contestan entre sí, y por eso nació Oveja. ¿Por qué te creí desdichado zorro? ¿Por qué no corrí de ahí si yo te vi? ¿Por qué esperé algo de ti? Cuando todas tus palabras eran satín, falacias brillantes, engaños embriagantes, para cubrir tu soledad denigrante. Ni controlarte ni medirte pudiste. De un tipo, de un tiro te convertiste en un zorro, absurdo, farsante, decepcionante. En mi rostro lágrimas marcaste, pero la victoria no te llevaste. Esa es mía, por sobrevivir a tu desastre. Qué decepcionante, zorro. Creíste que te fuiste elegante, victorioso y con porte brillante. Pobre zorro, solo te humillaste. Y retomando el tema sobre cómo a veces te sientes mal contigo mismo por no estar logrando lo que quieres lograr, salió mediocre, de nuevo con el pie izquierdo. Mi esencia se siente perdida y mi presencia es tan vacía, como un ciego en un mundo entero. Procrastino y pierdo el tiempo. Vivo sin haber vivido. Mi alma se desangra lento y me ahogo en mi propio olvido. Cada día me siento más mediocre, atrapado en mi propia telaraña, y aunque busco salida, solo encuentro más oscuridad y entrañas. En este punto, como solo sabes que estás mal, sabes que solo te estás desviando, pero no quieres hacer nada. Hablando de lo mismo, salió superación. De mil caídas me levanté, en lo más oscuro brillé, todo reto superé, siempre a mí mismo me acompañé. En sudor, lágrimas y sangre, no dejé de avanzar. Esfuerzo y superación no son un juego de azar. Con nada o con todo, todo o nada es igual. Acompañado o solitario, mi vida sigue, sin final. Estos poemas son precisamente el camino de la vida en estas situaciones donde estás arriba, estás abajo, te dejas ir, te dejas llevar. Hablando acerca del camino del dolor, una, algo que hacemos mucho con el amor, que a veces es dedicar canciones. Y en este poema quise incrustar muchos nombres de canciones que yo alguna vez dediqué y que tal vez algunos de ustedes también hayan dedicado. Contigo sonreí, sinceramente lo hice. ¿Por qué dejé de sonreír? Tal vez porque las canciones dejaron de sonar. Lo nuestro ya se acabó.
Como enamorado tuyo, dejé de tener el sabor de canela en rama. Ya no encontré el disfraz de la mujer de verde. Empezó una extraña magia y efectos especiales. Mi corazón dejó de estar pensando en ti. Mi mente empezó a imaginar un si supieras. Ya no hubo más agujeros de gusano. Y todo comenzó a apagarse. Mi color favorito eres tú. Ya no tenía ningún sentido. Y mi corazón encantado se desencantó. Me coroné como el príncipe. Y empezó una extraña magia. Contigo sonreí. Sinceramente lo hice. ¿Por qué dejé de sonreír? Tal vez porque las canciones dejaron de sonar, porque lo nuestro se acabó. Aquí hablando acerca de rompimientos, este es un poema muy personal porque tiene muchas cosas que mi expareja de seguro va a entender a la perfección. En una jaula me vi, pensé en un hogar, vivir aquí, pero pronto, pero pronto angustia se hizo sentir, el espacio se estrechó, las bases se dieron, la fe tembló, bichos invasores se adueñaron del rincón, problemas sin solución persistieron, en la jaula verde el sueño se desvaneció. A veces hay jaulas dignas de admirar, pero esta, por más que intenté reparar, no era mi lugar para quedar. En libertad debía de seguir. Hablando de, del camino del amor, a veces nos dejamos seguir. No quiero perder el tiempo. No es momento de usar el cerebro. Quiero sentirte. Intenta apagar. Intenta apagar el fuego con la humedad que brota de ti. Veamos cuál prevalece. Si el deseo desbocado o el plan meticuloso de explorar cada tramo de ti. Con solo tocarte la espalda con delicadeza y rudeza, con la que un músico empieza su orquesta. Tu río empieza a nacer y me provoca. Empieza en ti el deseo de que me encuentre en tus entrañas. Fuego maquiavélico seré, por hacer que explotes hasta que no puedas contar cuántas veces pasó. A veces en nuestras vidas hay personas que hacen trampa. Claramente es trampa lo que tú haces. No mides el efecto de tu mirada que tu mirada causa en mí. Aunque el mundo me parta en dos, no me reparas. Y eso es trampa. Yo tenía una coraza dura, un corazón de hielo y una fila de supuestos para pasar el rato. No sé ni cómo llegué a ti, destino, casualidad, o es que siempre estuvimos, pero recién nos encontramos. Esto es trampa, porque inevitablemente te quiero a ti. Un poema muy personal para una persona que ahorita ya no está en mi vida, pero fue importante. Tu nombre, ilumíname, mírame una vez más. Lustra mi mundo con tu existencia. Siente mi corazón acelerado otra vez. Explota por tenerte aquí, escuchar. Esas palabras saliendo de ti me emocionan. Sigue jugueteando conmigo, no dejes. Tiempo a que esto se vuelva monótono. Extiende hasta el final del tiempo esto. Forcemos el destino a obedecernos. Arrastrémonos hasta el último segundo. Vamos a negar a la misma muerte por un beso más. Insistamos hasta que no podamos. Ámame hasta que mi corazón no lata más. Déjame escuchar tu nombre una vez más. Déjame escuchar cómo dices mi nombre otra vez. Repíteme ese te amo hasta que el tiempo borre mi alma. De imperios me gustaría leerles, pero los quiero dejar con la duda y hablaría de eso hasta el 14 de septiembre, que esperemos se dé. Magnífico, magnífico. Muchísimas gracias por leernos estos poemas tan cercanos, tan a ti. Y también por dejarnos picados, ¿eh? Porque la verdad es que yo soy uno de los que seguramente voy a estar en la preventa esperando para poder comprar tu libro, porque la verdad sí se me hizo muy interesante. Yo sí quiero tenerlo en en mi biblioteca. Y espero que venga autografiado, ¿eh? Al fin que nosotros somos de México y ahí es más fácil. Sí, 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 sí. Todavía, todavía tengo que buscar casa editorial que me ayude con este proyecto. Aquí está Producciones Va, Luna México para servirte. vamos a platicarlo, sí me interesaría.
Claro que sí, ya te contamos. Y pues mientras, no me resta más que agradecerte, Miguel, por regalarnos una tardecita de sábado, por regalarnos tus versos, por regalarnos también parte de tu historia, por abrirte a nosotros, porque a final de cuentas, siempre pequeño, corto, grande que es un video, el solo hecho de hablar de tu vida, pues ya es tenernos la confianza, ¿no? Entonces, yo te quiero agradecer mucho, también a los espectadores por visualizarnos y recordar que pueden seguirte en qué redes. Tengo mi blog principal, miguelmoncibais.online. Ahí van a encontrar todo mi trabajo, cuentos cortos, artículos que hago de mi propio, de mi labor como escritor, de seguir mejorando. Ahí doy algunos consejillos, crear personajes, en todo lo que me explore de creación de mundo. Pero si no, utilizo normalmente Twitter como usermiguel94. Ahí me encuentran para interactuar más directamente. Te contesto, me pones algo, te contesto. Magnífico. Y recordar también que si se les llega a olvidar algo, siempre pueden checar en plmexica.com, nuestro directorio de profesionistas de las letras, y ahí vienen también todos tus datos de contacto, ¿no? Sí, claro. Entonces, Miguel, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por leernos, gracias por platicarnos, y espero que nos veamos muy prontito de nuevo aquí en Luna Literaria. Claro que sí, siempre dispuesto a lo que sea. Gracias, Miguel. Igualmente, muchas Adiós, gracias, hasta luego. gracias por vernos. Bye, bye a todos. Adiós.